Ok. Buenas noches a todos. Damos inicio al foro virtual Compras Públicas, Industria y Desarrollo Nacional, el cual tiene como expositores a destacados expertos, a quienes de antemano el despacho agradece por aceptar nuestra invitación. A continuación, le damos las palabras al parlamentario andino Alan Ferli para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Un saludo a Manuel, José Carlos, Julio, por haber aceptado la invitación a participar. María Cecilia tuvo un impedimento de último momento y se ha disculpado y no va a poder estar con nosotros ahora. Y un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales de el Parlamento que permiten esta reflexión virtual. Este es un tema para nosotros muy importante. Hemos presentado inclusive un marco normativo en el Parlamento andino, porque ahora se están mezclando dos cosas, ¿no? O sea, un tema de coyuntura eh, por la emergencia, porque se ha mostrado el potencial, pues, o sea, la fuerza que tienen las compras públicas como instrumento de desarrollo, y todos los países la utilizan para promover su industria nacional, para promover las pequeñas y medianas empresas que generan empleos. Y estas compras públicas también pueden desarrollar eslabonamientos, articulación productiva entre diferentes sectores de la economía. Sobre todo cuando hay algunos trabajos, ¿cierto?, que muestran los de Efraín, los de Tábara, los mismos colegas que están ahora en el panel, que estas brechas de productividad, estas diferencias al interior de los sectores y entre sectores, lejos de haberse reducido, se han pronunciado. Y en un contexto en el cual también se han suscrito tratados de libre comercio, compromisos internacionales, que son muy importantes y que en algunos de los casos plantean trato nacional, digamos, respecto al capital extranjero. Pero como sabemos, las compras públicas no son parte de los compromisos multilaterales de la OMC, sino son un acuerdo plurilateral. Solo algunos países que voluntariamente han decidido entrar en estos compromisos. Por lo tanto, el país tendría un amplio margen para utilizar las compras públicas como un instrumento fundamental para el desarrollo de la industria y el desarrollo nacional. Y un segundo tema de debate es el aspecto más estructural, más de fondo, bueno, sobre el rol del Estado, ¿no? O sea, hemos tenido diferentes estrategias de desarrollo en la región, eh, incluyendo la última de liberalización y apertura que hemos seguido los países en mayor o menor grado en los últimos años, pero con matices, ¿no? Países que como Chile o como Colombia, que tienen pues Corfo, tienen instituciones que fomentan las cadenas de bienes y servicios, la innovación, la transferencia de tecnología, los créditos promocionales, etcétera. Y países como el nuestro, donde eh, hemos tenido una política más bien de no intervención, de no selección de sectores ganadores, de políticas más bien neutras, de políticas más bien horizontales. Y ese debate ahora en el contexto de la pandemia eh, y posterior a esta pandemia, también la pregunta es un poco si podemos continuar así, dado ese entorno internacional, o si
el Estado, como ahora ha tenido que asumir el tema de salud, el tema de educación, los aspectos de bienes públicos, también debería jugar algún rol más proactivo. Por supuesto, en el contexto de una economía abierta, de una economía de mercado, pero usando los instrumentos que usan, no diremos países desarrollados, que permite la Organización Mundial de Comercio y que usan nuestros socios, nuestros vecinos, como aspectos para promover sus sectores productivos nacionales. Han habido también propuestas de los gremios de pequeña y mediana empresa, de la Sociedad Nacional de Industrias y otros gremios empresariales para buscar estos elabonamientos y donde en sus propuestas uno de los instrumentos son esas compras públicas. Entonces, eh, es un aspecto central y nos parece importante reflexionar sobre ello, como señalaba, no solo en el corto plazo, sino para lo que se viene y desde un punto de vista conceptual, y porque hay varios debates, ¿no es cierto? Si debemos generar este desarrollo industrial con esta matriz energética, con esta forma como se ha venido consolidando, o los nuevos planteamientos, ¿no? Que redefine no solo el rol del Estado, sino hacia dónde vamos en el futuro con actividades más verdes, etcétera. Entonces, es un conjunto de temas que están planteados y por eso hemos invitado a colegas que van a abordarlo desde distintos ámbitos, de distintas entradas, y en esas diferentes entradas y reflexiones vamos a tener seguramente un enriquecimiento mutuo y con todos los que nos están acompañando, que por supuesto están invitados a hacer sus preguntas y comentarios por los mecanismos virtuales que están establecidos. Reitero el agradecimiento a Manuel Glave, a profesor José Carlos, a Julio Pardavé y por su aceptación a esta reunión y a todos los que nos están siguiendo, tanto por el Zoom y sobre todo por el Facebook que está en este momento transmitiendo en directo. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Antes de dar la palabra al primer expositor, doctor Glave, haremos una breve presentación. Manuel Glave es doctor en Economía por la Universidad de Lyones en Urbana-Champaign, investigador principal de GRADE, especialista en desarrollo rural, economía ambiental y recursos naturales y análisis de la política pública agraria y ambiental. Es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos la palabra para su presentación. Buenas noches con todas y con todos los participantes. Muchas gracias al parlamentario Alan Ferle, colega nuestro en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Agradezco no solo la invitación, sino también agradezco promover estos espacios de diálogo y debate. Como sabemos, la situación de crisis sanitaria, de emergencia sanitaria, nos ha empujado a ser muy activos en estas plataformas virtuales, pero creo que es una oportunidad para intercambiar ideas y, por qué no decirlo, contribuir a la formulación de mejores políticas en una coyuntura muy difícil como la que estamos viviendo, ¿no? Como siempre, el tiempo es tirano, no tengo mucho tiempo. Yo le comenté al parlamentario andino Ferle que en realidad, como él sabe, yo soy un investigador que trabajo temas vinculados a desarrollo territorial, desarrollo rural, política ambiental, eh, pero que tengo no solamente una digamos, tendencia a revisar, estudiar
las tendencias de largo plazo desde una perspectiva de historia económica y política, sino que también desde el punto de vista del desarrollo institucional, la capacidad que tienen las sociedades de fortalecer, construir y fortalecer instituciones sólidas y robustas en el largo plazo, ¿no? Eh, Mucho se ha discutido en la literatura internacional sobre el concepto de desarrollo institucional. Eh, Hasta hace unos 20, 30 años era relativamente nuevo el enfoque institucionalista en los debates sobre el desarrollo de los países en vías de desarrollo, pero ya en los últimos 10, 5 años, pues es una narrativa hegemónica, ¿no? La narrativa institucionalista. Al extremo que lamentablemente, cuando alguien quiere poner, como se estila mucho en el Perú, por ejemplo, poner sobre la mesa una reflexión crítica sobre lo que ha sido un modelo económico basado en la promoción de la inversión privada, en un rol promotor, regulador, facilitador del Estado, como siempre se dice, el rol subsidiario del Estado, y se comenta de que el modelo estaría llegando a su agotamiento, que no solamente por las múltiples dimensiones de las desigualdades que produce este modelo, sino también por lo que significan la satisfacción de necesidades de muchos sectores de la población, los fenómenos de vulnerabilidad, de marginalidad y de exclusión social que han quedado pues dramáticamente expuestos en esta coyuntura de la crisis sanitaria, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y entonces cuando alguien plantea, no quiero decir el fracaso del modelo, pero sí el agotamiento del modelo, los defensores del modelo típicamente aducen la narrativa institucional, ¿no? Y dicen, claro, lo que ocurre es que los países del hemisferio sur, los países en vías de desarrollo, adolecen de un adecuado nivel de desarrollo institucional y por lo tanto las bondades de política económica, macroeconómica, de estabilización macro, promoción de la inversión, promoción de la liberalización de los mercados, ¿no? Este paquete que se inspiró en lo que se llamó en los años 90 el consenso de Washington, en realidad no es que haya fallado, no es que haya fracasado, no es que se haya agotado, sino que en realidad el modelo no tiene mayor continuidad en el tiempo porque tiene una restricción explicada fundamentalmente por las instituciones débiles de nuestros países. Dije al inicio que esto era una lamentable argumentación porque la debilidad institucional y la narrativa institucional no solo se aplica para los países en vías de desarrollo, sino que también se aplica en el hemisferio norte, ¿no? Abundan ejemplos donde los países industrializados tampoco cuentan con un adecuado marco institucional y un adecuado sistema de gestión pública para tomar decisiones sustentadas en evidencia respecto a impactos acumulativos en ecosistemas o respecto a impactos en exclusión social y profundización de desigualdades. En Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea, proyectos de gran envergadura, como por ejemplo los ductos de transporte de hidrocarburos en Canadá. En algún caso se propuso hacer el famoso pipeline que iba a trasladar las arenas bituminosas desde Alberta en Canadá hasta el Golfo de Luisiana en Estados Unidos. Son proyectos muy polémicos, mucho más polémicos que Conga o Tía María en el Perú, con montos de inversión que triplican o cuadruplican los proyectos de Conga y Tía María en el Perú, y generan una polarización similar a la polarización que han generado estos proyectos en el Perú. Y nadie va a decir que el sistema de gestión pública ambiental de Canadá o de Estados Unidos adolece de una debilidad y que hay una falla de desarrollo institucional en Canadá y en Estados Unidos. Entonces yo creo que es una ilusión óptica de aquellos que creen que la debilidad institucional es una respuesta a los problemas y a las restricciones que enfrenta un modelo hegemónico desde el punto de vista económico de los últimos 20 o 30 años en el mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la corrupción, ¿no? Porque típicamente cuando alguien se refiere a la debilidad institucional de una sociedad,
inmediatamente surge que la debilidad institucional no solamente pasa porque no hay reglas claras en los roles y competencias de los diferentes niveles de gobierno, porque no se cuenta con los suficientes recursos financieros, humanos y técnicos normativos, sino que fundamentalmente la debilidad institucional se expresaría también en la campante corrupción, la campante falta de transparencia, la campante falta de integridad, como dicen recientemente los expertos en estos temas. Y entonces, me parece que una primera reflexión que quería compartir con ustedes es que la coyuntura que enfrentamos, tengo la impresión, creo que para nadie es un secreto, y los cambios en el gabinete de ministros del día de ayer creo que muestran esa preocupación de manera muy dramática también, que eh, vamos a enfrentar probablemente 1 o 2 años siguientes donde esta tensión entre debilidad institucional y necesidad de promover el crecimiento económico o el rebote, ¿no? La recuperación, los términos que se están utilizando es el estímulo económico, la recuperación económica. En un contexto de estímulo y recuperación económica, nos vamos a enfrentar a un dilema, ¿no? Si vamos a fortalecer las instituciones, entendiendo instituciones no solamente como las claras, sino también como integridad y transparencia, o si más bien en nombre de la crisis sanitaria y crisis económica vamos a promover el estímulo y la recuperación sin enfatizar y sin poner candados en lo que significa esta dimensión institucional de integridad y de transparencia, ¿no? Solo para dar un ejemplo, la coyuntura que se abre, sin mencionar el caso de los ministros de Trabajo, Ambiente y Energía y Minas, que son los casos más notorios en el nuevo gabinete, ustedes deben haber visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, el comportamiento del sector privado en relación al acuerdo regional de Escazú. Yo recuerdo con mucha fuerza cómo el sector privado se opuso tenazmente en el año 2005 a la ley de regalías mineras en el Perú, con argumentos, digamos, desde argumentos que mostraban mucha ignorancia teórica cuando consideraban que las regalías eran un impuesto antitécnico. Quien sabe de regalías sabe que las regalías no son impuestos, hasta la famosa narrativa de que la industria minera iba a perder competitividad. Al final el sector privado, a regañadientes y casi como que matalascayando, terminó aceptando la ley de regalías. Han pasado 15 años de la ley de regalías y hoy día nadie en el sector minero va a estar reclamando la derogatoria de la ley de regalías, y las regalías mineras forman parte de la institucionalidad minera en el Perú para siempre, como debe ocurrir en un país con riqueza mineral como el Perú. A mí me parecía que el comportamiento del sector privado había sido un capítulo, hay 20 capítulos más que uno puede resaltar, pero había sido un capítulo donde se mostraba no solamente intereses privados, sino también mostraba una profunda incapacidad de comprender no solamente teoría, sino realidad política y social en un país como el Perú. Creo que lo del acuerdo de Escazú supera ampliamente en incapacidad en distorsión de lo que significa un acuerdo regional por el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación, el derecho a la justicia ambiental, ¿no? Creo que el Parlamento andino debería intervenir en esa discusión en el Perú. Como ustedes saben, para que el acuerdo regional sea válido y sea vigente, tenemos que llegar a 11 países en América Latina y el Caribe que lo ratifiquen. Hasta el momento solo 9 países lo han ratificado. El Perú, que fue el principal promotor del acuerdo de Escazú en la última década, enfrenta ahora una situación muy delicada con un parlamento que no queda claro si es que va a inclinarse hacia el discurso corporativo del sector empresarial, que considera, como ustedes deben haber leído, que nos quita soberanía, y que atenta contra la inversión. Es como decir que Perico León, que en paz descanse, es un símbolo universitario de deportes, ¿no? Digamos, es exactamente lo mismo.
afirmar que el Acuerdo de Escazú nos quita soberanía y atenta contra los proyectos de inversión en el país es afirmar que Héctor Chompitaz es un símbolo de Alianza y Perico León es un símbolo de la U. Pero bueno, entonces creo que ese es el principal tema que enfrentamos en el Perú y en América Latina en el año 2020-21. Iba a decir post-COVID, creo que hablar de post-COVID es hoy día una ilusión. Hay que hablar en un contexto de políticas de promoción del crecimiento económico en un contexto de pandemia. Vamos a vivir en pandemia probablemente un año más. No sabemos bien cómo va a ser la transición a un escenario post-pandemia. Y en esta transición económico-política, la tensión va a ser muy dura y la competencia va a ser muy dura por promover proyectos de inversión que generen empleo y que generen puntos en el crecimiento de producto, en desmedro de estándares sociales, ambientales y en desmedro de los derechos laborales, ¿no? Así que eso es una primera reflexión. Y ahora no me quiero escapar del pedido del evento. El evento tiene como tema central el tema de las compras públicas. En inglés se utiliza el término procurement, ¿no? Y estoy haciendo una pequeña revisión de las redes académicas antes de venir acá al seminario. Y bueno, no es un secreto, tanto a nivel de los países de la OECD, como a nivel de la Secretaría Técnica del Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que monitorea el cumplimiento de los 17 ODS, se viene hablando pues de cómo las compras públicas son un elemento estratégico en los diferentes paquetes y estrategias de recuperación económica en el mundo, ¿no? Eh, hay datos muy importantes. Entiendo que los países de la OECD, las compras públicas representan aproximadamente 15% del Producto Bruto Interno de estos países, mientras que en los países en vías de desarrollo, las compras públicas representan en promedio 30% del Producto Bruto de los países en desarrollo. Es decir, el nivel, digamos, el impacto en la dinámica económica de una sociedad como la peruana, que tiene el aparato público a través de las compras, es enorme. Y imagínense, en un contexto en que el producto va a caer 10, 15 puntos, las compras públicas se convierten en un trampolín para generar una dinámica de recuperación. Entonces, el gran desafío es, reconociendo que las compras públicas son un mecanismo y un instrumento de recuperación y estímulo, el gran desafío es cómo logramos que las compras públicas sean sostenibles, sean transparentes y respeten no solamente los derechos laborales, sino que promuevan un ambiente de integridad y un ambiente de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo amarramos compras públicas con sostenibilidad, con respeto a los derechos laborales y con una visión de defensa de los recursos naturales y los ecosistemas frágiles? Ese es el desafío que enfrentamos, y vuelvo a repetir, no solo en el Perú, es el desafío que enfrenta la humanidad. Invito a que revisen lo que se está discutiendo en Naciones Unidas alrededor del Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 12. El Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 12 habla sobre asegurar patrones de consumo y producción sostenibles, y en esta lógica de asegurar patrones de consumo y producción sostenibles, se busca que la huella ecológica, digamos, de los patrones de consumo y producción no continúen con esta tendencia creciente que ha superado, pues, la capacidad de carga del planeta hace varios años, pero que entre el año 2010 y el año 2018 ha aumentado en más de 15% el consumo per cápita, el reciclaje de los desechos electrónicos es cero, y en el caso de los paquetes de recuperación económica que se vienen promoviendo en los países que enfrentan la gestión de los efectos de la pandemia,
no queda claro cómo se están incorporando al menos instrumentos de política que promuevan este cambio en el patrón de consumo y producción. Es decir, no sé cuánto tiempo me queda, Erika, pero aquí no me parece que se pueda, que no me parece que nos podamos dar el lujo de no aprovechar una situación como esta para identificar oportunidades de cambios en el patrón de consumo y producción hacia un patrón de consumo y producción no solamente más sostenible desde el punto de vista de conservación de ecosistemas, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la reducción de este consumo material per cápita que ya hemos sobrepasado largamente en el mundo y en cada uno de los continentes. Seguramente mi amigo y mi colega José Carlos Silva puede reflexionar más en esa dirección. Algunos de estos colegas de la economía ecológica están lanzando la narrativa del decrecimiento sostenible, donde el concepto de decrecimiento sostenible no necesariamente quiere decir perder puntos en el producto, ¿no? Sino lo que quiere decir es que uno puede generar valor, generar riqueza, aumentar puntos en el producto medido con las limitaciones que tiene nuestro PBI, que mide solamente el valor del flujo de bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo y no mide ni el patrimonio, ni los stocks, ni mucho menos lo que no participa de la circulación en el mercado. Claramente es un indicador muy limitado. Es lamentable que sigamos dependiendo del monitoreo del PBI como el único indicador para monitorear la dinámica de la sostenibilidad de una sociedad. Y entonces el concepto de decrecimiento sostenible asociado a otra dimensión métrica, ¿no? A una dimensión métrica más de unidades físicas y no unidades monetarias, me parece que se presenta una oportunidad dorada de promover a nivel no solo académico, sino de política pública, este tipo de discusión. Los países, repito, de la Unión Europea, entiendo que como parte de la discusión de los paquetes de recuperación económica, están poniendo como condición, tanto en el sector transporte como en el sector energía, tener elementos de política que promuevan este cambio en el patrón de consumo y producción con algún criterio de sostenibilidad ecosistémica, ¿no? Entonces, yo creo que si me permiten quedarme aquí haciendo una síntesis. Sí, eh, todavía cuenta con un espacio para que pueda seguir con su exposición, doctor. Ok, perfecto. Entonces, si me permiten una especie de recapitulación de lo que he querido decir hasta este momento, en primer lugar, está mencionar que la coyuntura abre un capítulo más en una vieja discusión sobre las bondades de un modelo económico que ya había llegado a su fin, habría llegado a su agotamiento, y que en vez de aprovechar la crisis para ver cómo ponemos candados o ponemos plataformas que nos permitan transformar la sociedad y la economía hacia una sociedad más transparente, más íntegra, más sostenible y más inclusiva, en nombre de la caída, en nombre de del shock negativo, nos vamos a volver a entrar a un debate muy parecido al de los 90, donde sale inversión, todo lo demás es ilusión. Y entonces vamos a hacer carreteras en los bosques, a hacer cemento y fierro para que todas las constructoras vuelvan a gozar sin Marcelos de por medio, y vamos a poner estas condiciones mínimas para garantizar inversiones más sostenibles. Reitero lo que les he comentado sobre la postura del sector privado peruano sobre el acuerdo de Escazú. La postura del sector privado peruano sobre el acuerdo de Escazú es un claro indicador que se busca en este país, es que el Estado peruano, en alianza con el sector privado, promueva una especie de paquete de inversión, no me acuerdo cómo llamaba el difunto expresidente García, eh, ya se me escapó el término que usaba Alan en el último año de su segundo gobierno, cuando iba a hacer un paquete de inversión. En nombre de un paquete de inversión vamos a pasar por alto estándares sociales, ambientales y laborales
con el objetivo único y exclusivo de que en el año 2021 tengamos una tasa de crecimiento de un indicador que hoy día no sirve para nada, sirve para poco, que es el Producto Interno. Lo segundo que quería yo decir es que tenemos que poner por delante elementos de integridad. Y ahí venía el tema de las compras públicas, porque no solamente son un actor importante en lo que significa dinamizar la economía, sino que es un actor importante en lo que significa dinamizar la falta de integridad. Entonces, el control que implementa la Contraloría General de la República, este control antes de que ocurra los actos de corrupción, ¿no? El control preventivo, ¿no? Me parece que es una estrategia adecuada, habría que ver la capacidad que tiene la Contraloría General de la República en el país de llegar a todos los niveles de gobierno, ¿no? Y lo tercero, me parece que aquí hay una situación bastante interesante en el Perú en lo que se refiere al rol que juegan los diferentes niveles de gobierno subnacional, ¿no? Mucho esperamos del gobierno central en el Perú. La sociedad en su conjunto espera que sea el gobierno central que saque adelante situaciones de crisis como las que vivimos hoy. Y lo cierto es que la historia social y económica del Perú está llena de capítulos en que son actores locales, instancias comunitarias, las que han sabido responder y las que han sabido salir del hoyo, digamos, en términos metafóricos. En el mundo rural, esto es mucho más posible y viable gracias a la vitalidad de la organización comunal andina y de la organización de las rondas en la Sierra Norte del Perú, y por qué no mencionar también la fortaleza y solidez de la organización indígena, de las formas tradicionales de organización indígena en el mundo amazónico. Entonces, es realmente lamentable que a lo largo de 4 meses de pandemia no contamos hoy 16, 17 de julio, ¿no? 4 meses desde que se declaró emergencia sanitaria en el Perú, no contamos con una estrategia en la que sobre la base de estas organizaciones sociales locales se puedan tomar nuevamente medidas de control, digamos, de cuarentena, de distancia social, de inamovilidad, sino también de generación de producción y de garantía de comercialización. Yo creo que las organizaciones comunales indígenas en Amazonía, las organizaciones comunales andinas en el mundo de los Andes peruanos, las organizaciones ronderiles en la Sierra Norte, deberían ser la base sobre la cual el Estado peruano debe construir una estrategia de, comillas, compras públicas de la mano de los gobiernos locales y regionales, que tienen en sus manos no solamente recursos fiscales, recursos públicos, sino que también tienen en la mano el mandato y el deber y la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente en lo que se refiere, repito, a las medidas sanitarias de control de la expansión y el famoso tema de la trazabilidad, sino también en el aspecto de la recuperación económica, tenemos una oportunidad de recuperar una relación entre organizaciones de base locales y la política pública diseñada desde el gobierno central, pero implementada por todos los actores en los diferentes niveles de gobierno subnacional. Bueno, creo que eso es lo que yo tenía para comentar, colegas, amigos y amigas. Obviamente, si hubieran en el capítulo de preguntas, con mucho gusto puedo volver a venir y dar algunas otras ideas que han quedado en el tintero. Pero muchas gracias por su atención. Seguramente con José Carlos y con nuestro amigo Julio vamos a poder dialogar a lo largo de esta jornada. Gracias. Muchas gracias, doctor Glave, por estas importantes reflexiones. Sí, al final de la exposición de cada uno vamos a dar una ronda de preguntas con intervenciones que tiene el público, la audiencia que están dando, ahí están poniendo sus preguntas. Ahora, antes de dar paso a nuestro segundo expositor, José Carlos Silva, vamos a dar una pequeña presentación. José Carlos Silva es doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona.
e ingeniero en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actualmente es docente a tiempo completo en el Departamento de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos la palabra. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer esta oportunidad para poder, digamos, contarle mis impresiones sobre este tema y espero, digamos, aportar algo, ¿no? De acuerdo a las ideas, digamos, que tengo en mente o que manejo, ¿no? Y que quizás podrían contribuir a la reflexión. Primero, también como bien lo ha dicho Manuel y con quien coincido en mucho de lo que ha comentado, ¿no? Algunas reflexiones primero sobre esta idea de lo que es el desarrollo, ¿no? Y luego ir a cuestiones más concretas, digamos, respecto al rol de las compras públicas del Estado, ¿no? Y lo que puede servir, digamos, para objetivos nacionales, ¿no? Digamos, para poder vivir mejor, ¿no? Entonces, quizás para ordenarme un poco, o como lo pensé al inicio, ¿no? Este tema, ¿no? Compras públicas, industria y desarrollo nacional, me lleva automáticamente, ¿no? O sea, mis primeras impresiones para transmitirlo de forma transparente, ¿no? Primero compras, ¿no? O sea, ¿compras de qué, no? O sea, ¿qué compras, no? O qué deberíamos comprar, qué no, también, ¿no? O sea, también tener claro esa pregunta, ¿no? Y luego pensaba, industria, no, ya, pero ¿por qué industria, no? Entonces, ¿solo industria o también puede ser producción que no es industrial, no? Entonces, como complejizar un poco, digamos que no solamente se trata de industria, ¿no? Y cuando se habla de desarrollo, bueno, ahí puedo entrar, como lo dijo Manuel, inclusive a la crítica de no alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo, y entrar en discursos, digamos, como los del decrecimiento, ¿no? El decrecimiento económico socialmente sostenible, o el buen vivir, ¿no? Pero para no entrar, digamos, de lleno por ese lado, quería pensar más en estos grandes problemas de desigualdad, ¿no? Que se han visto, que ya se conocían, pero que ahora se han visto como una crudeza, digamos, tremenda, ¿no? O sea, la desigualdad y el abandono, digamos, de tantas personas, tantos compatriotas, ¿no? Es algo que yo creo nos tiene que dar a la reflexión a todos, ¿no? Y tener la prioridad puesta en estas personas, ¿no? Que están pendientes, digamos, de que el Estado y el resto de ciudadanos, digamos, hagamos algo, ¿no? Yendo más en concreto a la parte de las compras, ¿no? ¿Qué comprar, no? Yo me pongo a pensar con qué criterios, ¿no? Tendríamos que evaluar estas compras, ¿no? Y de acuerdo a lo que he venido comentando, lo primero es el desarrollo de economías locales, pero cuando yo hablo de economías locales, no necesariamente estoy hablando del desarrollo digamos, de cadenas productivas muy grandes y que se conecten necesariamente con los mercados internacionales, ¿no? Sino, digamos, pensar un desarrollo, digamos, en la medida que se necesite o que sea suficiente, ¿no? O sea, no necesariamente la cuestión maximizadora, ¿no? De un superaumento de productividad, un superaumento de producción, ¿no? Porque creo que esas direcciones no necesariamente nos van a llevar a buen camino, ¿no? En todo caso, dependería de qué cosas son las que tú quieres maximizar o aumentar o crecer, ¿no? Y qué cosas en verdad no nos convendría crecer tanto, ¿no? Entonces hay todos unos criterios en torno a cómo desarrollamos economía local, ¿no? Pensando en cuestiones de empleo y empleo, digamos, de las personas que más lo necesitan, ¿no? Pero en segundo lugar también pensaba algo importantísimo, que es un sentido de calidad, ¿no? De la calidad de los productos, ¿no? Y esto, digamos, algunos lo pueden entender como productos de alta calidad, como productos de alta productividad o de alta tecnología, pero no necesariamente es eso, ¿no? Pero el concepto de calidad yo creo que tiene que ser
en relación a lo que queremos como país, hacia donde queremos llegar, ¿no? Calidad, por ejemplo, en términos de empleo seguro, empleo con todos sus derechos laborales, etc. Calidad también en un sentido, digamos, de respeto de derechos humanos o respeto de la naturaleza, y en general pensar el concepto de calidad, digamos, en un sentido muy amplio, ¿no? En un sentido amplio, y quizás pensar ahí también en una suerte de certificaciones, ¿no? O sea, algún tipo de certificación o mirada, ¿no? Para, digamos, como hacer una verificación de esta calidad, ¿no? Pero habría que acordar, digamos, qué es esta calidad, ¿no? Y obviamente en el aspecto de sostenibilidad también, digamos, tendría que ser un criterio sí o sí, ¿no? Luego, tengo anotado, ¿no? Lo que podría ser, cómo definir también, ¿no? O sea, estas compras también es cómo pensar un poco qué sectores económicos son los que nos gustaría impulsar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿no? Para dar algunas ideas, ¿no? El contexto, por ejemplo, de COVID, y se vio, digamos, en algunos mensajes, que se quería promocionar el uso de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Para el transporte, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de desarrollar el uso de la bicicleta, ¿no? Donde sea posible, claro, ¿no? Pero masificar el uso de la bicicleta. Entonces ahí estás focalizándote en el servicio de transporte, pero que pensando en compras, tú también puedes desarrollar, digamos, una industria de bicicletas, ¿no? Entonces, y de la reparación y mantenimiento de estas bicicletas, ¿no? Entonces, y sus piezas y etcétera, ¿no? Entonces, tienes ahí un claro ejemplo, ¿no? Donde tendrías una oportunidad para desarrollar un sector. Quizás alguno diga, no, pero eso va a disminuir quizás las compras de vehículos motorizados, y los vehículos motorizados, ¿no? Aumentan más el PBI, ¿no? Que la compra de bicicletas. Pero ahí justamente vamos a un poco también lo que comentó Manuel, y con lo que coincido, pues ese aumento del PBI no tiene que ser el criterio de decisión, ¿no? De cuál es la compra más adecuada, ¿no? Y que genere más beneficios sociales y ambientales para la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bicicletas serían, yo creo, un ejemplo concreto, ¿no? Luego también, digamos, pensando en temas de bosques, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de compras de madera, ¿no? Y la compra de madera, conociendo el serio problema de tala ilegal, de deforestación y del desorden que hay, digamos, en ese sector de agricultura, tendríamos pues una oportunidad para hacer compras de madera, ¿no? Por un lado, pero con un sentido, con certificación ambiental, ¿no? Quizás usando esas compras públicas de madera para poner en práctica de una vez, ¿no? Esos módulos de control del sistema de información forestal y de fauna silvestre, que creo que hace más de 10 años que no se implementa, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una oportunidad concreta, ¿no? Con desarrollo institucional, desarrollo, digamos, o pensar el manejo o aprovechamiento forestal sostenible, la certificación, ¿no? El ordenamiento forestal, tan importante, ¿no? Hace poco, digamos, se han recortado, digamos, las áreas de bosques de producción permanente, ¿no? Habría que ver por qué se redujeron, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿No? Y eso también nos lleva, pues, a las cuestiones de transparencia, ¿no? Son temas importantes, son temas bien importantes, pero que podrían estar pensados y conectados, ¿no? O a través, pues, de ese insumo, pues, de la compra pública, ¿no? Y además esto de la madera, ¿no? Nosotros producimos la madera y la vendemos como madera sin mayor transformación, ¿no? Entonces ahí tendríamos la oportunidad para avanzar, pues, en la transformación primaria, la transformación secundaria, ¿no? De estas maderas, a la vez, digamos, que vas también mejorando, pues, los estándares laborales, ¿no? Porque si ahorita no nos vamos a ver aserraderos por ahí en Ucayali, ¿no? Vamos a ver trabajo infantil, condiciones laborales extremadamente riesgosas, y
totalmente algo fuera de la calidad, ¿no? Pero es, digamos, yo creo, esa voluntad política con estos dos ejemplos que le he dado, de transporte con bicicletas y de compras de maderas nacionales, donde a través de esa cadena, ¿no? A través de ese servicio o bien que se satisfaga, tienes la oportunidad de ir, digamos, ampliando toda una visión, digamos, integral, si quieren usar la palabra de desarrollo, ¿no? Pero de hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Ahora, una de las cuestiones que se menciona muchas veces es esta, pero necesitamos comprar mucho y eso solamente lo puede hacer grandes empresas, ¿no? Entonces al final tienden a comprar a grandes empresas que básicamente promueven pues o contribuyen al problema que ya tenemos, que es el problema de alta desigualdad. Y entonces, ¿cómo resolver eso? Pues de alguna manera también tienes que planear, digamos, la capacitación técnica o a través del diseño o pensar estas cadenas productivas que mencionaba Alan Ferley al inicio, ¿no? Al pensar estas cadenas productivas, es muy probable que algún elemento de esta cadena sea el que tiene, digamos, mayor productividad o mayor conocimiento útil para esa cadena. Y entonces, algo que yo aprendí cuando trabajé en la industria, ¿no? En la industria de alimentos, ¿no? Era de que la fábrica, ¿no? Tenía, digamos, la conexión con sus clientes y con sus proveedores, ¿no? Y tenía proveedores nacionales también, ¿no? Entonces, los proveedores nacionales, ¿no? Que eran por lo general más pequeños que la industria, ¿no? Entonces tenías tú un acercamiento a ellos y una mejora de la calidad, digamos, de los productos en la fábrica, del insumo, ¿no? Para esta fábrica, ¿no? Entonces, de alguna manera tú puedes transferir conocimientos a los diferentes eslabones, si quieren, de las cadenas de abastecimiento, ¿no? Y esa actitud, ¿no? De pensar, digamos, como en equipo, ¿no? En toda la cadena, ¿no? Con un sentido de calidad, yo creo que también contribuye y podría resolver varias cosas, ¿no? Entonces, ese es otro comentario, ¿no? Luego, también se mencionó el tema de energía, ¿no? Y ahí en energía también tenemos que pensar en las transiciones energéticas, ¿no? Y acá quiero comentar algo, para dar algo gracioso, ¿no? De mi profesor catalán, Joan Martínez Alier, que cuando discute sobre estos temas ahora en una conferencia hablaba sobre las transiciones energéticas y decía que esto es como el libro de Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? Porque se van sumando maridos, pero no se descarta ninguno. Entonces, el problema es de que no seguimos aumentando, digamos, energías renovables y estas cosas, u otro tipo, pero no dejamos de consumir las otras, ¿no? Las energías fósiles, ¿no? Entonces, si queremos también pensar en matriz energética y estas cosas, no tenemos que pensar también qué reducimos, ¿no? Y lo reducimos efectivamente, ¿no? Y qué aumentamos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero no aumentar uno y aumentar el otro y al final no logras mucho, ¿no? Entonces eso también me parece interesante, ¿no? Y luego para ir cerrando y dejar espacio para poder conversar más cosas y uniendo un poco con lo que comentó Manuel sobre el tema del desarrollo institucional, ahí quería sumar un texto que leí ahora recientemente, un texto de unos investigadores sobre expertos en estudios del desarrollo, ¿no? Donde estaba esta profesora de la India, Veena Agarwal, ¿no? Y dice que nosotros ya no estamos en un tiempo que tenemos que ver en términos de desarrollo internacional, ¿no? En el sentido de el desarrollo de los países, ¿no? Como vistos por sí solos, ¿no? Sino tenemos que entrar a una era de desarrollo global, ¿no? Donde, digamos, se piense el desarrollo, pero también pensado con estos grandes problemas globales, ¿no? Que tenemos en el planeta, ¿no? Tanto por el lado, digamos, si se quiere, de las finanzas y el sistema financiero internacional, que requiere mejores regulaciones,
como por el lado ambiental, como el tema de la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, que requieren, digamos, esfuerzos de escala global, ¿no? O sea, pensar en temas de desarrollo global, o problemas sociales, ¿no? Como el desempleo juvenil, ¿no? Que afecta tanto a nuestros países, pero también a los países del centro, ¿no? O sea, afecta en países europeos, en países de Estados Unidos. Entonces ahí también tenemos que pensar, digamos, en esos grandes problemas globales, ¿no? Y que tienen que ver en gran medida, pues, con el agotamiento, pues, ¿no? De este modelo económico, no sé cómo quieran llamarlo, pero este capitalismo global sin mayor control, ¿no? O sea, un capitalismo descontrolado, ¿no? Entonces, donde el vale todo, ¿no? O lo que vale más es el dinero y no vale, y todo lo demás es ilusión, ¿no? Como se dice por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya está agotándose, tarde o temprano ya se acaba, pues, ¿no? Pero tampoco hay que esperar a que venga una, o sea, o explote, ¿no? O explote más, en todo caso, ¿no? Sino que ser conscientes ya y empezar a ganar estos consensos para planear, pues, la transición, ¿no? Y hacerlo en serio, ¿no? Y bueno, esto es, digamos, alguno de los comentarios que quería hacer, y me uno claramente al pedido de Manuel y de muchas personas, digamos, que quieren mejorar estas cosas, que es fortalecer o trabajar para que se firme el acuerdo de Escazú, tan importante, ¿no? O sea, estamos perdiendo una oportunidad y ahorita se están generando dudas, ¿no? Absurdas, ¿no? Y entonces yo creo que es importantísimo también dar el respaldo, ¿no? A este acuerdo tan importante, ¿no? Tan importante, ¿no? De justicia ambiental, transparencia, ¿no? Hacia ese tipo de institucionalidad tendríamos que ir avanzando, ¿no? Y finalmente, pues, quizás algo como para ir cerrando, ¿no? Nosotros podemos pensar y empezar a hablar de estas compras públicas, ¿no? Pero también tenemos que ver quiénes son los que van a decidir estas compras públicas, ¿no? Entonces, quiénes van a tomar estas decisiones, ¿no? De las compras públicas. Y ahí tenemos que ver que, lamentablemente, ¿no? En muchos sectores del Estado, ¿no? Hay este problema de miopía, ¿no? Y cuando hablo de miopía, la hablo en dos tipos, ¿no? Primero, el tema de solamente ver valores económicos y en términos monetarios o dinero, ¿no? O lo que se llama la crematística, ¿no? O sea, una economía de crematística, ¿no? Y eso, digamos, deja de lado, pues, una visión más integral, más holística, ¿no? O como la que se propone de la economía ecológica, ¿no? Que es una mirada ecológica de la economía, ¿no? Que te permite ver más elementos, ¿no? Más valores, ¿no? Valores biofísicos, valores socioculturales, ¿no? Además de los económicos, que hay que seguir viéndolos, obviamente, ¿no? Pero ahí hay una miopía, ¿no? Y esa miopía no te permite observar, digamos, la calidad, ¿no? La calidad que es necesaria, digamos, buscar, ¿no? Y el otro elemento clave, ¿no? Asociado a esta miopía de muchos de los tomadores de decisiones, es la falta de una mirada de largo plazo, ¿no? Aquí con la justa se planea a 3 años, ¿no? En temas de presupuestos multianuales de 3 años, ¿no? Y eso es demasiado, es muy limitado, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en largo plazo necesariamente, ¿no? Y en corto y largo plazo, ¿no? Y entonces ese problema también tendría que abordarse de alguna manera o discutirse o ponerse en la agenda cuando se trate de pensar en este potencial que tenemos con las compras públicas. Lo dejo por ahí en el momento y yo creo que estoy abierto a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Silva, por su intervención. A continuación, damos pase al tercer expositor, Julio Pardavé Martínez, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú. Hemos proyectado la presentación que va a utilizar. Sin más, le damos la palabra. Ok, gracias. Bueno, primeramente el agradecimiento al parlamentario Ferley, a los dos expositores, señores Silva, creo, y Glave,
Bueno, yo lo único que voy a hacer es un poco transmitir mi primer negocio cuando ingresé a la universidad a los 15 años. Mi primer negocio fue en la avenida Javier Prado, hacer cometa. De ahí han pasado ya 50 años y un poco voy a transmitir mi experiencia empresarial y lo que he aprendido de la vida. Y quisiera primeramente pasarles muy rápidamente estos cuadros que son un poco van a ayudar para después ver esos 3 bloques bien mencionados que son las compras públicas, lo que es la industria y lo que es el desarrollo nacional. Ok, muchísimas gracias. El primer cuadro. Si vamos a hablar, ¿por qué MIPE? Yo siempre lo que empiezo en las reuniones que me invitan acá y afuera, hay que entender que el 99.5% de la estructura empresarial en el país son micro y pequeñas empresas. 99.5% de la estructura empresarial de empresas formales. Si desagregamos microempresa y pequeña empresa, de ese 99.5, 95.9 es microempresa. Y esos 3 puntos de diferencia son pequeñas empresas. Entonces, miren, mediana y gran empresa, las cifras que son. Y no voy a hablar de ese 2.200.000, 2.300.000 microempresas informales, según la fuente del Ministerio de Trabajo. No voy a hablar de ellas porque son informales, con todo el respeto que se merecen, porque... Y no voy a hablar tampoco los 2.700.000 puestos de trabajo que se han perdido en Lima a junio, es la última cifra, y no tenemos todavía la cifra a nivel nacional, que son las nanoempresas. Y son las nanoempresas, todos esos aquellos peruanos, jóvenes, personas que han salido de sus puestos de trabajo y hoy día están en lo que vemos en la calle. Ese es el PBI más claro que yo veo en un país como el mío, que lo quiero tanto. Entonces, esa es un poco la estructura. Miramos ya del 2017 al 2018 que ya teníamos el problema del fenómeno del Niño, teníamos toda la época de desastres que ya veníamos de atrás con problemas. El año 2019, 2.16 del PBI, ya también con problemas que todos ya lo saben. Y nos agarró el COVID, pues. Yo digo, tan global es el mundo. Cuando uno habla de empresa, a mí la calle y la universidad y lo que hice me enseñó el mercado. Yo lo único que tengo que ver es el mercado. El camino va para la derecha, para la izquierda, para el centro. Entonces, el mercado es el que va a definir las políticas. ¿Y qué nos agarró? Tan global es el mercado hoy día que el coronavirus es global. A todito nos afectó. Tenemos prácticamente los datos que ahí ustedes están viendo. ¿Qué cosa hemos perdido? Al 5 de junio son 28.000 empresas que se acogieron a la suspensión perfecta, lo cual representaba más de 250.000 trabajadores. Entonces, estas son cifras. La aplicación de la suspensión perfecta llevó a cabo que muchas empresas tuvieron que ver negociaciones para que hoy día la cifra junio en Lima Metropolitana, 2.700.000 personas que no están trabajando. El famoso reactiva, que era para impulsar la cadena de pagos, para impulsar que las MIPES no pierdan su trabajo, las cifras son 200, casi 10.000, 20.000 MIPES con reactiva y FAI MIPE que se acogieron a esos primeros 30.000 millones de soles más los 500 o de 300 del FAI MIPE. ¿De cuántas? De 2.370.000 microempresas. No llegó ni al 11%. ¿A dónde? Al sector más fuerte que siempre, como se dice, paga los platos rotos, que son las micro y pequeñas empresas. Acá, como les dije, en este cuadro tenía 2.318.000, pero a la cifra del día de ayer son 2.700.000 personas en Lima Metropolitana y se estima que deben ser 300.000 en provincia, lo cual nos dice que son pues más de 3 millones de personas. ¿Y cómo ven los afectados? En una reunión hace 3 días en la Alianza del Pacífico, veía pues que algo que era importante. Hoy día las personas como yo, que somos encima de los 60 y tantos años, somos población vulnerable. Pero si mi familia y mis trabajadores dependen de mí, yo me tengo que acuartelar. ¿Y quién les da de trabajo a ellos? ¿Quién les cubre la vida? ¿Quién les cubre la necesidad? Y como yo, en el Perú se habla de casi personas de 60 a más años, de 60 a 65 o a 69, creo que son el 12 a 17%. ¿Cuántas personas estamos comprendidos? Y muchas empresas, muchas
personas, familias dependen de uno. Entonces es alguien que nadie ha tocado. Los famosos, o sea, para el reinicio de las actividades. Por eso se aplicaron bien o mal, pero se aplicaron ya las medidas, la cuarentena, pero se demoraron mucho los protocolos. Acuartelar a la microempresa más de 100 días con su maquinaria, encerrado, sin producir, con cuentas, esa MIPE, para activarse, y tuvimos la consecuencia. Se estima que este mes hemos perdido, creo, el PBI algo de 35%. Alguien lo comparaba, creo, con la guerra del Pacífico, Perú con Chile, ¿no? Entonces, los protocolos también en la primera etapa cambiaron y no se pudo activar rápidamente. Los procesos burocráticos, acá son cuadros, yo esas separatas ustedes las pueden tener. Miren la cantidad de resoluciones ministeriales que hacer para que uno active nuevamente su trabajo. Cuando hoy día, pues sí, primero es el ser humano, la salud del ser humano, lo cubierto, todo. Pero miren la cantidad de resoluciones, cambios, digamos, para poder activar su empresa cada uno. Frente a esa emergencia, las micro y pequeñas empresas tuvieron los problemas de pago, capital de trabajo, licencias en los municipios. Como saben, pues, la tramitología y todo. El ser empresario, el éxito de un empresario es tomar las cosas muy rápidas, ver hacia dónde camino, respetando todo lo que se tiene que respetar, pero no se puede respetar 200 regulaciones, 300 regulaciones. Pues. Entonces, el empresario, si tiene que demorar tiempo para ver todos los trámites que tiene que hacer, definitivamente pierde el negocio. Entonces, todos estos problemas que yo les he mencionado muy rápidamente, ¿qué es lo que trae en el común de la MIPE? Incertidumbre y lo que todos vemos, la informalidad, porque son peruanos como nosotros que merecen trabajar, que merecen alimentar a su familia, y pobre de un peruano o un pequeño empresario que le da este COVID. ¿De dónde va a sacar plata para alimentarse? Como ustedes los han dicho, acá el COVID descifró lo mal que estamos en todos. No sé yo de quién es culpable, no, mi campo siempre ha sido la parte empresarial, la parte privada, nunca ha estado pero al final, no puede ser posible que nuestros compatriotas se mueran afuera de los hospitales, es un tema que creo que el COVID ha descubierto y ahora hay que mejorarlo. Sector turismo, pérdida de $3.000 millones. Y si vamos sectores por sectores, vamos a encontrar que ningún sector prácticamente puede decir yo estoy bien, todos los sectores. Entonces hay que sectorizar las medidas porque cada uno tiene una problemática muy afín a su sector, ¿no? Ante eso nosotros un poco, y acá volviendo al tema de lo que nos lleva, las compras públicas. Perú compra 50.000 millones de soles al año. 50.000. Como bien lo han dicho los expositores que me han antecedido, esto está en el mundo, pero las compras públicas no pueden ser para solamente un grupo. Ese es el problema. Cuando las compras públicas solamente se van y donde el factor precio es el único indicador para ganar, ahí yo creo personalmente, en mi opinión, y lo he dicho y siempre lo digo, que está mal. La compra pública tiene que tener como primer elemento la calidad del bien o servicio que se va a comprar. Si yo voy a comprar una cama para uno de los hospitales donde un peruano o peruana va a tener que estar ahí cuando esté mal, si yo compro una cama barata, esa cama no va a servir. Si yo compro una cama donde la calidad sean los indicadores, definitivamente va a durar. Yo he participado en 2 talleres de OCSE financiados por el BID sobre las compras públicas. Las entidades, BID, Naciones Unidas, dicen, ¿por qué en el Perú? No sé, las compras públicas, te hemos dicho, no llegan al sector, no llegan a ese 99.5 que les explico, no llegan las compras públicas. Entonces, las compras públicas, 50.000 millones de soles que compra el Perú todos los años. Y para mí, la vida, los estudios y mi experiencia hasta ahora en el sector empresarial me dice claramente, eso se soluciona fácilmente. El Estado tiene que establecer cuál es su demanda, qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a comprar en Pucallpa, qué es lo que va a comprar en Yauyos, qué es lo que va a comprar en Trujillo. Ir a esos sectores para primeramente saber cuántos uniformes usa la policía, la marina, nuestras fuerzas armadas. Al establecer su demanda, y esa cifra lo hemos pedido cuántas veces del Estado, del Congreso, y nunca tenemos esa cifra.
Lo que siempre nos dicen, pero si todos los años compramos 43, 45%, y cuando las cifras que traen ellos, primer rubro, consultoría. La microempresa no produce consultoría, medicina, servicio de seguridad. Entonces, ¿dónde está la industria manufacturera fuerte en el Perú cuando éramos orgullosos de acá? Más de 300 industrias textiles. Yo estuve en 12, la gerencia de 2, que producíamos las mejores marcas que se iban al mundo. Entonces, el Estado tiene que establecer cuál es su demanda en bienes, servicios y la industria manufacturera. Y las MIPES y la empresa privada, cuál es su oferta. Y se solucionó el problema de las compras públicas. ¿Qué voy a comprar yo de acá? Y hoy más que nunca, ante la caída de 12, 17% este año y el próximo año, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer el Estado? Tiene que activar ese mecanismo que lo tiene acá y lo tiene el mundo, las compras públicas, pero primero estableciendo su demanda y la oferta. Y se tiene que regionalizar. Se tiene que ir a Huánuco, se tiene que ir a Huancavelica, se tiene que ir a Iquitos, se tiene que ir a Chiclayo. Allí cada uno tiene que establecer su demanda y las MIPES de esa localidad que produzcan calzado, pantalones, industria textil, madera, como bien han dicho el tema de la madera, protegiendo. Siempre a mí me enseñaron, hay que proteger todo. Acá no hay corrupción. Ustedes pueden ver mi vida y mi vida está marcada por eso. La corrupción no está conmigo y no debería estar. Pero es pena cuando se dice años pasados que 10.000 millones de soles hemos perdido en compras públicas. Imaginen que con esos 10.000 millones lo que hubiéramos comprado las camas, todo, pero es pasado. Entonces, al sectorizar sectores productivos, sectores de comercio, y por regiones se establece lo que va a comprar. La industria de calzado del porvenir dirá, vamos a producir calzado de acuerdo a su demanda y la oferta que hay en el mercado. Igual lo hará Huancavelica, igual lo hará Huánuco, con sedes principales, donde cada sector tiene que establecerse. Primeramente hay que hacer un cuadro muy minucioso. El mercado no va a cambiar. El mercado nunca va a cambiar. Se va a volver más exigente y se va a volver mucho más productivo. Entonces nosotros dijimos, activemos los núcleos. ¿Por qué? Porque desde el año 2010 el núcleo ejecutor era el único mecanismo que podía llegar la MIPE directamente. Porque a través de las compras públicas, lo primero, entraba una MIPE, necesitamos 100.000 carpetas, lo necesitamos para 15, 30 días, financiamiento, no hay para la MIPE. Entonces lo que sucedió, que se establecieron las compras públicas y siempre habían corporaciones que ganaban y muchas veces tercerizaban a las MIPE. Pero nosotros antes, a la semana, 15 días de la pandemia, dijimos, acá se tiene que hacer algo para poder establecer, no solamente con las compras públicas, se tiene que establecer un fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia nosotros decimos debe ser las compras públicas un 40%. Un 40% que hablamos de casi 20.000 millones, pero tiene que establecerse primero su oferta y su demanda de las MIPE regionalizada, sectorizada y a través de un cuadro con indicadores técnicos, donde no exista corrupción, donde implique lo primero la productividad. La productividad, si vemos de la gran MIPE, lamentablemente es abismal con la gran empresa. Por eso que nosotros decimos, ese es el primer mecanismo y ahí los consorcios funcionan, muchos proyectos, pero hay hoy en día en el mundo que he podido ver el encadenamiento. ¿El encadenamiento qué significa? En el mundo están los famosos stakeholders. Y yo siempre voy a dar este caso que se dio acá en nuestro país, cuando necesitamos los ventiladores mecánicos que teníamos que hacer cola para comprarlos. Ministerio de Salud, creo que en 2 días, 48 horas, aprobó a la Marina los los pilotos que tenía la empresa privada, el Estado y la universidad. Y hoy día tenemos en pocos días para entregar 100 ventiladores mecánicos. Imagínense lo que podríamos hacer, todo lo que podríamos hacer nosotros acá como industria nacional, como producción nacional. Pero tiene que haber ese encadenamiento. Vuelvo a repetir, acuerdos, procesos, todo tiene que ser el respeto. Hoy día hablamos mucho de la responsabilidad social, de los derechos humanos, y hablamos de la reivindicación, otro tema. Entonces, todo es el respeto al ser humano, al medio ambiente, pero yo, como les digo, el respeto a los expositores, acuerdos, convenios. Creo que el Perú, antes de la pandemia, yo asistía presencialmente a muchos eventos respecto a reciclaje, industria 4.0, inclusive me fui
a Italia a un curso de todo lo que era reciclaje e industria verde, lo cual es excelente. Pero después de la pandemia tenemos ahora que ver todo el tema de la salud, lo que es esto del coronavirus. Pero hablamos también, si queremos respetar, el Estado también tiene que respetar. El Estado, yo le digo al Estado, estás comprando algo barato y yo quisiera ver tus proveedores. De repente están trabajando niños, de repente están explotando a la mujer, de repente están cometiendo ellos mismos. Entonces, ese es el problema del precio. Un producto de calidad con estándares de calidad, tiene que cumplir todos esos parámetros. Porque si el Estado tiene que también enseñar a que ellos, no por comprar un producto más barato, pues va a faltar muchas veces a todo lo que se le exige al sector privado. Y el sector privado, hablo yo de ese 99.5, que son micro y pequeñas empresas. Entonces, en este fondo decimos nosotros, destinado a eso, y ya a trabajarse, tendríamos programado para este año 2020, hay 736 millones que lo hemos luchado mucho ahí, como bien dijo el parlamentario Fairley, con otros gremios, pero son 733 millones que salen, de los cuales 522 son para textiles, y a la industria de madera importante en Loreto, en Tacna, en Chiclayo, 20 millones. Entonces también tiene que haber equidad. Por eso yo le digo, es importante, establezcamos la demanda y la oferta y se tendrá que dar a cada uno. Y esos son, pongamos esta propuesta que nosotros la seguimos. Ok, a través de esta propuesta nosotros por eso decimos, debe haber un grupo veedor, y el grupo veedor son especialistas donde no pase la corrupción, donde si se va a poder producir un calzado que hoy día tenga de repente la suela para que el virus no pase, ese calzado pues tendrá que ser con tecnología, tendrán que participar en esta mesa las personas que verdaderamente conocen. Se tiene que establecer mecanismos de transparencia, las compras tienen que ser directas, no puede haber intermediarios. También nosotros lo que ponemos es una mesa de trabajo, y las mesas estas, pero que funcionen, ¿no? Mesas donde se trabajen con objetivos y con tiempos. Este es un claro ejemplo de, por decir, avanzo ahí, propuesta de acceso a mercado, ¿no? Ya, ok. Ya. Entonces acá, como decía, hay que establecer parámetros, las compras públicas tienen que ser directas. Si se quiere comprar en Ucayali directamente a las MIPES, donde participe, donde tenga la calidad, tiene que ser directa a esa MIPE, a esa microempresa. Y el encadenamiento, nadie dice que no participe la gran empresa. La gran empresa tiene que participar, pero tiene que encadenar. La microempresa no va a ir de la noche a la mañana a venderle al Estado de acuerdo a los requisitos que les pide. Tiene que foguearse, tiene que empezar a vender, a caminar juntos, y en el momento que está ya preparada, empezar a vender directamente. Y no nos quedemos, porque hoy día el Perú somos 32 millones. Tenemos muchas alianzas, tenemos nomás, si miramos la Alianza del Pacífico, son 228.000 millones de dólares que compran estos 4 países. Entonces, tenemos que, como se dice, prepararnos, mucha productividad. Ok, siguiente cuadro, por favor. Ese es un ejemplo, por decir, si nosotros miramos Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Mujer trabaja el tema de friaje. El friaje va a estar todos los años en el país. Debemos adelantarnos, aprendamos a los incas con los tambos que se preparaban para cuando vengan. Nosotros, Dios quiera que no nos venga otra pandemia, pero tenemos que pensar que nos va a venir otra peor. Entonces, cuando nos venga la otra peor, ¿qué tenemos que tener? Estar preparados en las alturas para que nuestros niños, nuestros compatriotas no puedan, o sea, sufrir mucho, no puedan tener mucho mal. Entonces, podríamos trabajar en las alturas la calefacción, podemos trabajar todo lo que estos 32 millones de peruanos lo necesitan, siempre con la calidad. Tenemos 22, no sé si me equivoco, 22 ministerios. En las compras solamente compran 6, 8 ministerios. Mi pregunta siempre digo, no todos los ministerios son peruanos los que trabajan ahí. Entonces, por lo menos los 22 deberían también decir, yo compro eso, yo compro el otro. Y el otro mercado que siempre lo he hecho. No sé si la cifra exacta es 700.000, 800.000 personas que trabajan en el Estado. Y esos también son un mercado. Si multiplicamos por su esposo y los hijos estamos hablando de un mercado de casi 2 millones de personas. Entonces, hoy más que nunca todos nos tenemos que dar la mano para salir adelante de esa crisis. Pymes Perú es una asociación que no tiene más de 7 años y nosotros partimos primeramente de conocer a dónde vamos, no, como bien decían, el tema institucional, pero trabajamos que si no cambiamos el chip del Estado, no cambiamos el chip
del empresario, definitivamente pues vamos a tener muchos problemas. Hoy en día ya estamos en el tema del COVID, lamentablemente todavía 150, creo 180 peruanos compatriotas muertos mueren y esto continúa. Entonces hay que cambiar vía acá el nuevo esquema de la MIPE, el nuevo esquema del funcionario. El funcionario también tiene que aprender a tomar decisiones. El empresario, como yo le decía al inicio, tiene que tomar decisiones rápidas, porque si uno no toma rápida, vienen los países de afuera en los cuales se firmó convenios y ellos son los que nos van a vender. Entonces, compras públicas, como nosotros decimos, en las compras públicas tiene que haber algo que es muy, muy importante, la voluntad. La voluntad de querer comprar y apoyar. Si queremos mejorar nuestro país, queremos levantar nuestra industria, volver a recuperar lo que nuestra industria es, tenemos que también darle maquinaria. No vamos a ser competitivos si no tenemos maquinaria, si tenemos maquinaria obsoleta, tenemos que tener maquinaria de primer nivel para ser competitivos. La productividad. Y algo que no se dice, y la pandemia también nos enseñó, y lo que el mundo ha hecho, la digitalización. Hoy día, como ven, todo es virtual. La digitalización es muy importante. Los indicadores, trabajar con indicadores para poder cumplir eso y los encadenamientos. Los encadenamientos son muy importantes porque el encadenamiento con el sector público, las compras públicas, el encadenamiento con el sector privado. El sector privado aporta, a pesar de que es ni el 1% de esta estructura empresarial, pero su aporte está a la vista. Tenemos también que encadenar con los 32 millones de peruanos. Entonces, con estos tres encadenamientos, mejora la productividad, digitalización y un Estado mucho más ágil, un Estado que tome decisiones mucho más rápidas, podemos nosotros volver a lo que éramos, como les decía al inicio. Yo empecé en la empresa que ya no existe, Tejidos La Unión, donde producíamos pues las camisas Van Heusen, los jeans Wrangler, producíamos marcas y de ahí a otras empresas. Entonces es nuevamente recuperar todo lo que hemos perdido. El mundo, el mercado está ahí, como le dije, no va a desaparecer, pero va a ser más competitivo. Y si nosotros no llegamos antes a ese consumidor, no del Perú, sino del consumidor que está a nuestro costado y el consumidor de afuera, ellos van a llegar. Ellos van a llegar. Esa es la labor del empresario, de la industria. Las compras públicas van a seguir, pero tienen que ser compras públicas donde se permita, donde sea. No pedimos que sean pues obsequios que le den a la MIPE, no, que sea competitiva, pero dótenla de herramientas, de indicadores. Vayámonos a los sitios más lejanos, preparemos ahí a las comunidades. Tenemos en las comunidades andinas, nosotros tenemos la lana, industrialicemos la lana y vendamos la lana directamente de Puno, de Huancavelica, vendámoslos al mundo. El calzado de Trujillo bien hecho, produzcamos al mercado local. Somos, no sé si la cifra es 4 millones escolares, produzcamos 4 millones escolares, produzcamos y vendamos al mundo. Eso es un poco mi mensaje, que se los digo, les agradezco. Es básicamente el sector que yo vengo, del sector privado. Yo empecé, como le digo, a los 15 años, pasé por empresas privadas peruanas y en el extranjero, y después hace atrás 15 años con mi señora, entramos a Gamarra, compramos y entramos ahí, y ahí fui que conocí la parte MIPE, porque antes de esos 15 años, yo ni en la universidad nadie me enseñó, ni en el mercado nadie me enseñó lo que era una microempresa. Ya después de 15 años que tengo la satisfacción de conocer a muchos amigos empresarios MIPE que no se imaginan ustedes lo que hacen ellos, pero le falta también el tema salir a vender. Salir a vender. El empresario MIPE tiene muchas virtudes, demasiadas virtudes, pero también tiene cosas que corregir. Tiene que empezar a ver que hoy día se vende vía virtual, que si yo quiero venderle a un francés, tengo que vender en su idioma. Si yo quiero venderle a un asiático, tengo que venderle en su idioma. Como yo les digo, si nosotros no somos agresivos en la venta, no salimos, no estamos preparados, el resto viene. Y el resto. Hoy día, con este COVID, se abrió otro mercado. Nosotros estamos trabajando un programa, la reconversión de la MIPE. La MIPE es una empresa que es se adapta muy rápido a los cambios. En cambio, la gran empresa, moverse de un rubro al otro es totalmente difícil. La microempresa tiene que ver que hoy día la salud es el mercado nuevo que se creó. Es un mercado nuevo que se creó y la MIPE no ha estado en ese mercado. Entonces,
tenemos que ver también lo que la crisis nos deja, las oportunidades. Las oportunidades que hoy día se presentan es, el mercado va a estar ahí, como lo repito, siendo más exigente, y sentémonos todos, sentemos, el país es de todos, grandes, chicos, de piuranos, arequipeños, ayacuchanos, huanuqueños, es de todos. Siéntense ahí como las clases de la universidad, los stakeholders, la universidad, la comunidad, el Estado, los empresarios, los especialistas, todos sentémonos y diseñemos una política para que Dios no quiera nos ve otra pandemia y mueran ya más de 10.000 peruanos. Nadie quiere pasar por eso, porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, hay un familiar o hay un amigo que se ha ido. ¿Por qué? Porque no estuvimos preparados. ¿Por qué? Porque no teníamos los bienes, la maquinaria necesaria para poder. Eso, bueno, ya es pasado, no sé culpa de quién es, pero tenemos hoy día que todos juntos trabajar por el bien y produzcamos lo que siempre ha hecho el Perú, el campo. Nosotros tenemos asociaciones en casi 22 departamentos con mujeres empresarias y con jóvenes, agroindustria. Los pobres jóvenes de agroindustria, Satipo, de Posuso, asociaciones, tenemos los productos, todas nuestras marcas, cada vez que sacamos un café, otra variedad, registro. Otra café, otra variedad, otro registro. Entonces es como el emprendedor. El emprendedor, el Perú era el país número 1 en el emprendedurismo. Hoy día somos el tercero, nos pasó Ecuador y Guatemala. Pero el emprendedor también es el que tiene que tener más apoyo del Estado. El emprendedor es aquella persona que tiene sus sueños como Jack Ma y tuvo que seguir, pero si no tiene los recursos, no tiene el apoyo, ese emprendedurismo se cae. Yo termino ahí, pero decirles de que somos las micro y pequeñas empresas en el Perú, 99.5. Generamos, ustedes saben bien la cifra. ¿Somos competitivos? No somos competitivos. Ahí está el Estado para que venga a cada sede, a cada región. Digo, yo voy a comprar eso en el año 2021, hagamos un programa y listo, con indicadores. Nada, no va a pasar nada que no tenga los indicadores de calidad. Y trabajemos 2021, 2022, sostenidamente, bien lo dijo un expositor. Si no hay la sostenibilidad en esos programas, todo se cae. Entonces yo creo que mi mensaje es, todos juntos, todos somos peruanos. No, si no nos conocemos, pero todos somos peruanos. Y al final todo lo que queremos nosotros es el bien para el país. Con todo lo que hagamos, como digo, respeto, protección, y yo creo que es el camino y es el momento para poder hacer esto por el bien de todo el Perú. Muchísimas gracias a ustedes. Le damos las gracias a Julio Pardavé por esta importante presentación que sin duda va a contribuir con los lineamientos que debe seguir el Estado para impulsar las compras públicas a las micro y pequeñas empresas que han sido las más afectadas por esta crisis. A continuación, tenemos algunas preguntas que han sido recogidas de la audiencia. Vamos con las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son los elementos que deben impulsarse para que las compras públicas generen mayor dinamismo a nivel sectorial, pero a la vez también promuevan el desarrollo? ¿Qué medidas son necesarias para promover las buenas prácticas del uso de TICs y en la participación de las MIPYMES en los sistemas de compras públicas? La siguiente pregunta nos dice, ¿el desarrollo institucional tiene relación con el ordenamiento territorial? ¿Es necesaria una ley de ordenamiento territorial? ¿Realmente se puede promover la industria nacional en un país donde se privilegia la empresa e incluso a la internacional respecto a la nacional, pero cuando se señala esta necesidad surgen diversas reacciones en contra? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué reflexión le merece crear en el Congreso de la República una comisión de futuro de tal manera que pueda actuar como un comando de previsión? ¿Es posible compras públicas sostenibles? Existen manuales de compras públicas sostenibles de la Unión Europea y de Indecopi. ¿Por qué no lo aplican las entidades responsables en el Perú? Hay una pregunta dirigida para Manuel Clave que nos dice, ¿usted considera que nuestro país fortalecerá la institucionalidad? El día de ayer el premier Cateriano expresó que lo más importante para el gobierno será
la recuperación de la economía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y tenemos una pregunta también dirigida para Julio Pardavé que dice, ¿cómo promover las compras públicas como una herramienta que propicie la reactivación económica de las microempresas, las cuales se ven limitadas muchas veces por los procesos administrativos y burocráticos dentro de los procesos de contratación pública? Vamos a darle la palabra en el orden que iniciaron su presentación y le comenzaríamos con el doctor Glave. Le damos la palabra al doctor Glave. Muchas gracias, Erika, y bueno, muchas gracias a los amigos, amigas que han formulado las preguntas. Claramente, pues el tiempo no nos va a permitir abordar todas. Quiero tomar un par de las del primer grupo y bueno, la última pregunta que me nombraron. La primera inquietud estuvo dirigida a un tema que es central en la política pública peruana, que es el drama que tenemos en el país de no poder diseñar políticas integradas, multisectoriales, ¿no? Si no entendí mal, la inquietud gira alrededor de cómo promover compras públicas sectoriales que al mismo tiempo sean insumos, formen parte de una estrategia de desarrollo y de educación ahora en un contexto de emergencia sanitaria. Bueno, la pregunta que tiene que ver con la coyuntura me parece que es central porque hay consenso en muchos analistas, investigadores y expertos en planificación que en América Latina en general y en Perú en particular, una de las principales debilidades del aparato público es la incapacidad de tener estrategias multisectoriales y una acción multinivel desde el punto de vista de gobierno nacional y gobiernos subnacionales. No hay una receta, no es que haya una investigadora o una institución que diga, miren, este es el camino. Creo que la incapacidad que tenemos como sociedad de tener políticas sectoriales integradas y tener, por lo tanto, decisiones respecto a compras públicas que respondan a una visión integrada, expresa una debilidad institucional mayor en el país, ¿no? Que expresa la incapacidad de tener acción colectiva en diferentes ámbitos de la vida de la sociedad, ¿no? Para nadie es un secreto esto, es decir, que el Ministerio de Agricultura no coordina adecuadamente con el Ministerio de Transporte, o el Ministerio de Energía no coordina adecuadamente con el Ministerio de Producción, y ni qué decir de dramas más lamentables, ¿no? Que al interior de un mismo ministerio, una dirección general no coordina adecuadamente con la otra dirección general. Al extremo dramático que una instancia pública tiene que pagar a otra instancia pública para acceder a una información que es pública, ¿no? O sea, esto es de Ripley. Y lo venimos diciendo muchos investigadores hace una buena cantidad de años, lo vienen diciendo las agencias de cooperación hace una buena cantidad de años. El sistema de inversión pública en el Perú, el viejo SNIP y el Invierte.p, han ido poniendo algunos instrumentos que permiten potenciar la coordinación intersectorial. Me parece que el mecanismo de presupuesto por resultados, los programas presupuestales, tienen una ventana de oportunidad para habilitar programas presupuestales multisectoriales, pero seguimos sin ascender, ¿no? O sea, el Perú sigue siendo un país de segunda división en lo que se refiere a una estrategia integral de inversión pública, ¿no? Los sectores educación y salud, históricamente en el Perú han sido están un poquito más adelantados frente a otros sectores, en la medida que su despliegue territorial es un despliegue mucho mayor. Los sectores de educación y salud llegan a todo el territorio nacional, mal o regular, pero llegan a todo el territorio nacional, y a través de las políticas, comillas, sectoriales
de educación y salud, creo que hay una ventanita pequeña de oportunidad para promover una articulación intersectorial con sectores productivos como agricultura, producción, energía y minas, y sectores de provisión de servicios como transportes y comunicación, el sector de energía. Así que, nada, creo que si bien quien formuló la pregunta se refirió a la coyuntura que enfrentamos ahora en este 2020-2021, me parece que es una pregunta que nos jala las orejas sobre cómo hemos fallado en el país para promover estrategias multisectoriales y multinivel hace un buen tiempo, ¿no? Y la otra pregunta que rescato de las primeras que formularon y que me interesaba responder era el tema de la relación entre desarrollo institucional y ordenamiento territorial. Incluso quien formuló la pregunta lanzaba abiertamente si nos parece pertinente, necesario, contar con un instrumento normativo que se llama llamado la Ley de Ordenamiento Territorial. Aquí dos reflexiones. Primero, indudablemente, cuando yo hice una referencia al caso del ducto en Alberta, Canadá, y los debates que hay en Canadá para poder salir del Océano Pacífico en la Columbia Británica o salir hacia el Golfo de Luisiana en los Estados Unidos, en realidad ahí estamos, y yo hice un comentario que también expresa una debilidad institucional incluso en países como Canadá y Estados Unidos, justamente es un ejemplo de lo que la pregunta toca. Es decir, el desarrollo institucional no solamente tiene que ver con este nivel básico de seguridad jurídica, de seguridad de las inversiones, que los derechos de propiedad claramente definidos, a mí me gusta decir, y demás finas hierbas, cuando hay algo ya muy conocido y muy trillado, tenemos que tener seguridad jurídica, tenemos que tener titulación y registro de nuestros activos, es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Entonces, ¿cómo vamos desde el punto de vista de desarrollo institucional más allá de la seguridad jurídica y de la seguridad de tenencia? Tenemos que tener un sistema de gestión pública con reglas claras y tenemos que tener un sistema de toma de decisiones sobre el aprovechamiento del territorio que no solamente sea democrático, que también sea un sistema que respete principios básicos de sostenibilidad de largo plazo. Entonces, aquí hay que perderle el miedo al debate, ¿no? Porque en el Perú, ya hemos comentado, el sector privado, y por favor, Julio, no me estoy refiriendo al sector que tú representas, ¿eh? Me estoy refiriendo al sector de gran capital. El sector privado es claramente un sector no solamente conservador, sino que es un sector que construye narrativas como la del temor al acuerdo de Escazú, en la que, por ejemplo, el ordenamiento territorial sería un freno a la inversión. El ordenamiento territorial sería un proceso, porque el ordenamiento territorial estaría diciendo dónde sí y dónde no se puede hacer A o B inversión. El ordenamiento territorial es un instrumento de gestión que no solamente promueve el aprovechamiento sostenible de los territorios, sino que también promueve una cultura mucho más democrática. El ordenamiento territorial facilita y empuja esta coordinación interterritorial, porque el ordenamiento territorial no puede ser unisectorial. El ordenamiento territorial tiene por defecto que ser multisectorial. Entonces yo sí creo, estoy convencido, que no es un problema de los países supuestamente en vías de desarrollo del hemisferio sur, sino que es un problema global. Los instrumentos de planificación territorial son absolutamente débiles en el planeta. Y no es un problema única y exclusivamente de los países supuestamente con menor nivel de desarrollo integral y menor nivel de desarrollo institucional. Ergo queda claro que mi opinión es que necesitamos contar con un marco institucional muy sólido y muy robusto que promueva instrumentos de gestión territorial. Dicho eso, me parece que poner todas las baterías en el debate sobre tener que tener una ley de ordenamiento territorial, me parece que es innecesario. Es indudable que se había una coyuntura importante con el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad que se aprobó el año 2019, que para quienes lo conocen seguramente van a decir que hay una cláusula que obliga, manda, ordena a que se apruebe una ley de ordenamiento territorial. Efectivamente, hay el decreto que aprueba el Plan Nacional de Infraestructura o da el mandato de contar con una ley de ordenamiento
territorial en el año 2020. Antes de que surja el SARS-CoV-2, se dijo que en el discurso del 28 de julio del 2020, el presidente de la República iba a entregar el proyecto de ley de ordenamiento territorial al Congreso. Entiendo que en el Viceministerio de Gobernanza Territorial, PCM, he venido trabajando este proyecto de ley de ordenamiento territorial, se ha consultado con las 5 mancomunidades de los gobiernos regionales, hay una serie de talleres de trabajo, se debe ya contar un borrador de ley. Es posible que pueda llegar el 28 de julio una propuesta al Congreso, pero seguramente, como sabemos en nuestro país, va a ser prioritario y no se va a discutir. Eso no quiere decir que sea una limitación o un impedimento. Creo que tenemos suficientes instrumentos de gestión en el Perú, los planes de desarrollo concertado, los estratégicos sectoriales, las diferentes estrategias nacionales y regionales sobre seguridad alimentaria, sobre conservación de diversidad biológica, sobre adaptación al cambio climático. Somos campeón mundial en instrumentos y estrategias. El asunto es cómo tenemos una capacidad mínima de articularlas y tener una base que sustente en evidencia e información sobre la calidad de los ecosistemas. El Ministerio del Ambiente ha contribuido muchísimo con la aprobación del mapa de sistemas de Perú en el año 2018. Creo que estamos en mucho mejor que unos 15 años para promover lo que se conoce como el enfoque territorial de desarrollo en estos instrumentos de planificación, ya sea territoriales o sectoriales, siempre con una mirada intersectorial y territorial. Entonces, sí, estoy a favor de la ley, pero no me parece que sea una cuestión de vida o muerte, sobre todo porque soy ciudadano y conozco la economía política de mi país, ¿no? Entonces, yo no me fajaría por promover la aprobación de la ley de ordenamiento territorial. Creo que estamos en condiciones de promover la territorialización de las políticas públicas al mismo tiempo que la articulación intersectorial, sin necesariamente entrar en un debate insulso e inútil sobre si el ordenamiento territorial frena o no frena la inversión, o si los principios del acuerdo de Escazú nos quitan o no soberanía, ¿no? Y finalmente había una pregunta que hicieron a mí al final, a una técnica que con el entusiasmo de mi respuesta se me fue. Decían sobre en relación a la coyuntura política y la declaratoria del nuevo premier, ¿no? Declaratoria poco feliz, ¿no? O sea, creo que esa declaración del señor Cateriano no fue bien sopesada. Indudablemente nadie en el planeta Tierra en el año 2020 puede poner por delante la economía que a la salud. Creo que es un grosero error si es que se armó eso. No creo que el Premier de la República de Perú crea genuinamente que hay que poner por delante la recuperación económica sobre la salud pública. Es absolutamente una equivocación. Lo que probablemente se debe haber querido referir es que no podemos seguir dejando caer las condiciones de reproducción de las familias de los hogares peruanos, ¿no? Entonces, indudablemente es prioritario encontrar estrategias de rescate económico a la población, pero eso tiene que ir, en mi opinión, de manera complementaria a la estrategia de salud pública. Lo prioritario es cómo controlamos la extensión de la enfermedad y cómo estamos en una situación con el menor costo de vida y con costo de calidad de vida cuando llegue el momento del levantamiento del estado de emergencia sanitaria. Esperemos que más pronto que tarde, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Clave. Le damos la palabra al doctor Silva para sus reflexiones. Sí, muchas gracias. Yo quería responder o reflexionar sobre la primera pregunta que hicieron vinculada a qué elementos, qué criterios son importantes para realizar estas compras, ¿no? Se dijo un poco a lo largo de estas presentaciones sobre eso, pero ahora me gustaría quizás sintetizar un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, los criterios, ¿no? Y también lo dijo el señor Julio Pardavé, ¿no?
tienen que ir más allá del precio, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, las compras públicas, ¿no?, tienen que ver qué criterios de calidad, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ¿no?, primero la calidad misma del producto, ¿no? Ese es un elemento clave, ¿no? Pero también incorporar criterios desde un sentido social, ¿no?, y criterios desde un sentido ambiental, ¿no? ¿Y por qué digo estos dos últimos, ¿no? ¿O a qué me refiero, ¿no? En el criterio social, ¿no?, básicamente me refiero a enfrentar, pues, nuestro gran problema de desigualdad, ¿no? Entonces, que no sirvan estas compras públicas para, digamos, facilitar el negocio, pues, de los que ya tienen bastante, ¿no? Entonces, es justamente, ¿no?, aprovechar estas compras públicas con un claro criterio social, ¿no?, de dar oportunidad de trabajo, ¿no?, de empresa, ¿no?, a las personas que más lo necesitan, ¿no? Eso yo creo que es un criterio importante, el sentido de desigualdad, ¿no? O sea, muy, muy presente, ¿no? Y el otro claramente es un sentido de sostenibilidad ambiental, ¿no?, que tiene que estar presente, ¿no? Y ese, digamos, también se evalúa, ¿no?, en cuestiones, por ejemplo, ¿no?, yo me pongo a pensar en un sector de alimentos, ¿no? Entonces, en un sector de alimentos o de bebidas, ¿no?, que el Estado compre bebidas gaseosas o bebidas azucaradas coloreadas, ¿no?, en plástico, PET, con todos los problemas ambientales que eso genera y además de problemas de salud, ¿no? Y qué bueno sería que en vez de hacer ese tipo de compras, ¿no?, empiece a hacer compras de jugos de fruta o bebidas frescas, fabricadas o preparadas, digamos, por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, y hacer un giro, ¿no?, en esas lógicas, ¿no? Y lo otro, digamos, también pensaba cuando hablaban, pues, de los diferentes sectores, ¿no? Y veía esta tabla, ¿no?, que mostraban de los sectores de MIPES, ¿no? Tenemos, pues, claramente, ¿no?, esas de confecciones y vestimenta, metalmecánica, ¿no?, con lo que es cuestiones para la vivienda, vehículos, cocinas, ¿no? Gráfico y diseños para todo lo que es comunicaciones, madera para muebles, viviendas, alimentos, ¿no?, con un sentido de seguridad alimentaria, pero ahí empezaría a sumar, ¿no?, el sector de artesanías, ¿no?, vinculado también con el sector de turismo en general, y también el sector artístico, ¿no? O sea, porque muchas veces se piensa el arte solamente si es que vende bien, ¿no? Pero el arte también da calidad de vida, ¿no? Entonces, comprar, digamos, servicios de los artistas, ¿no? Y desarrollar, pues, nuestra diversidad cultural, nuestra originalidad, ¿no? O sea, nuestra creatividad es importantísimo también. Pero al mismo tiempo, yo me ponía a pensar, como se discute mucho esto del aumento de la productividad, ¿no? Y sabemos que muchas de estas industrias, pues, no, su principal fuerza no es por el lado de alta productividad. También pensar, pues, en aquellos sectores quizás de alta tecnología o alta productividad que podrían ser unos buenos candidatos para estas compras públicas, ¿no? Yo me ponía a pensar en el tiempo del COVID, pues, y estas iniciativas de desarrollo tecnológico peruano, ¿no?, en respiradores y otras cuestiones, digamos, medicinas, ¿no?, o cuestiones que necesitamos urgentemente hoy, ¿no?, pero que requieren de conocimientos avanzados o de alta tecnología, ¿no?, o en software, no lo sé. Pero el tema es también comprar, ¿no?, aquellos sectores de alto valor añadido, ¿no?, que también permitan, digamos, generar o fomentar el desarrollo de empresas, industrias, ¿no?, altamente productivas, ¿no? Y bueno, y básicamente esos serían mis comentarios y finalmente cerrar, ¿no?, también con esta idea, ¿no?, que escuché del señor Julio Pardavé, de la importancia de hacer estas compras por departamentos, ¿no?, o por regiones, ¿no?, o de alguna manera facilitar la relocalización, ¿no?, de las compras o de la producción, si se quiere, ¿no? Y esto tiene ventajas tanto por el lado, digamos, concreto, ¿no?, de estas empresas que se benefician, pues, de estas compras públicas, pero también por el desarrollo institucional a escala local, ¿no? ¿Por qué lo digo, no?
porque nosotros tampoco tenemos que creer, ¿no?, en este Estado central, como el cerebro que lo decide todo, ¿no? Y tenemos que dar la opción o facilitar, ¿no?, que las diferentes regiones, las diferentes localidades puedan autoorganizarse, ¿no? O sea, dejar esta capacidad de autoorganización local, y esta autoorganización o esta acción colectiva en el ámbito local, ¿no?, también es potente y recontra útil, si se quiere, ¿no?, para el desarrollo institucional que requiere el país, ¿no? Y básicamente esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Silva. Le damos la palabra a Julio Pardavé. Ok, muchas gracias y saludo las exposiciones. Yo, en Huaral, Ámbar, es un distrito donde hay casi como más de 1000 personas peruanas que siembran durazno. El durazno de ahí, el que acopia, el primer comprador lo compra a creo menos de $1 el kilo. Y cuando uno va a un supermercado final, voy a hablar no de todos los sitios que pasa, sino un supermercado final, llamemos en un distrito de San Isidro, en un supermercado, ese durazno está 12, 14 soles. Si yo me quedo en una bodega, miren todos los procesos y quién al final debería ser el que mayormente crezca su nivel de vida, crezca su nivel de que sus hijos vayan a las universidades, debería ser el campo. Por eso, la compra pública sostenible y también por el tema social es importante, pero tenemos que empezar a llegar a ese sector que está sembrando, educarlo, a enseñarle a que debe sembrar un producto, de repente de ahí nomás, de lo que siembra, y empieza a seleccionar, esto, yo voy a comprar esto, te va a costar $1, pero te cuesta 4 soles. De ahí nomás es, yo creo que un poco pensar en eso, yo creo que nosotros somos ricos en todo. Disculpe, se le ha deshabilitado el micro. ¿Puede habilitarlo, por favor? Sí, ¿aló? Sí, ¿Aló? ya lo escuchamos. Sí, ya Ya. lo escuchamos. Nosotros, no sé si se acuerdan la franela. La franela era un hilo de 20/10, 100% algodón, y no se imaginan lo que era la calidad de la franela. Hoy día, todos los que tienen frío en el Perú, creo los 32, les aseguro que el 90 y tantos % usa una prenda de, si no es importada, la prenda es con material, con un hilo que viene de afuera. Entonces también tenemos que mirar abajo, tenemos que mirar a potenciar ese campo para tener ese tanguis, ese pima que era nuestro orgullo, y nosotros a un polo, por decir la marca Lacoste, con un jersey 24/1, jersey tanguis peruano, se vende solo y al precio que quiere. Pero entonces tenemos que también ver, que por eso decía, la compra pública hay que cuantificarla, hay que ver lo que compra el Estado y hay que ver lo que la MIPE tiene. Pero tenemos que ir a la calidad, porque si yo compro un par de calzados para un niño o una niña en las alturas de nuestro país, yo no quiero ese calzado que le dure un mes, que le dure de repente medio año, 2 años. Esa es la calidad. Por eso, ahí la estructura en cuanto a ver la composición, estructura, creo que la calidad es lo más importante, porque calidad es precio, calidad es mejorar, no vender un producto por vender, ¿no? Entonces también creo que la compra pública, la pregunta que dicen de herramienta, es la herramienta más potente que no hay en el Perú, hay en el mundo. En el mundo las compras públicas permiten que esa empresa empiece a desarrollarse. Pero también por eso ya mencionaba el encadenamiento. Si nosotros, las compras públicas van a ser siempre a un mismo, siempre aparecen 22.000 MIPES que le venden al Estado, que son las mismas, no cambian. Si toda la vida van a ser los mismos que le venden, entonces nunca vamos a salir adelante. Pues. Yo creo que las compras públicas tienen que ser sostenidas, también tienen que ser regionalizadas con indicadores de calidad, pero que también tenga ese beneficio pues que necesita el país. La productividad mejora, la productividad cuando digo yo mejora, también es la maquinaria, pero la productividad también mejora cuando yo le indico a ese compatriota mío que está en Huaral, en Ámbar, produce, ten las cosas separadas, no las tenga juntas, es un poco la cultura empresarial. Y eso va a hacer que él mejore los niveles de vida de él y de su familia.
Algo que yo creo que es importante en el sector público, yo en la empresa privada, en la empresa de mi hijo, yo soy el director, yo soy el gerente. Si yo no vendo, por más que sea mi hijo y yo sea su padre, me va a decir, papá, ¿sabes qué? Mejor retírate porque no me estás, en vez de yo ganar contigo, estoy perdiendo. Entonces la productividad también es ver, o sea, que la productividad es ganar, porque si yo voy a vender un producto o servicio y no gano, entonces va a ser una empresa asistencialista que no va a crecer. Entonces tenemos muchos caminos que recorrer. Y yo creo que la política pública, no conozco, como leo mucho, pero creo que leí unos libros que hablan de políticas públicas inclusivas. Y creo que esa palabra me agradó mucho, y de ahí yo digo, la política pública tiene que ser de abajo hacia arriba. No sé, por ahí me apareció esa frase. Yo dije, de abajo hacia arriba, porque tiene que venir de abajo, mejorar el nivel de todos los niveles, de abajo hacia arriba, para que sea mucho más inclusiva. Y también el Estado creo que tiene que ser mucho más operativo. Pero también el Estado, si el Estado fuera una empresa, vemos continuos cambios en este último gobierno, cambios de ministros constantemente. ¿Cómo una empresa puede funcionar cuando al año me cambian 2 gerentes de venta? Entonces, que por eso yo insisto mucho, que hay que trabajar todo, como le digo, respeto, que hay que respetar el medio ambiente, hay que respetar la vida humana, hay que respetar a la mujer, hay que respetar al niño, hay que respetar todo, eso es ser productivo. Pero también tenemos que todos dar nuestro punto de vista y no imponer. Y si la política inclusiva viene de abajo hacia arriba, perfecto, 32 millones de peruanos vamos a vestir lo mejor que produzcamos, vamos a consumir lo mejor, tenemos pues, mírenlo en el agro, tenemos productos que no los consumimos, pero somos número 1 en el espárrago, somos número 1 en arándano. Entonces tenemos que ver, como yo les decía al inicio, tenemos que mirar el mundo. Si el mundo pide alcachofa, y alcachofa no es un producto de consumo masivo en el peruano, pero en Huancayo, en Convento de Paca, no sé si es el nombre, se siembra la alcachofa potenciado, pero no vendamos alcachofa, pues vendamos néctar de alcachofa, vendamos de repente, hagamos tecnología, hagamos investigación, y de repente la hoja de alcachofa sale una crema para poder corregir las arrugas. Tenemos que hacer innovación, por eso digo, tecnología, innovación, digitalización, es lo que nos va a salir mucho adelante, porque si vamos a seguir vendiendo, no es el valor agregado, hoy día es la cadena de valor. Acá tenemos que desarrollar el tema también de los clústeres. Lo que hizo el mundo mejor también tenemos que aplicarlo, porque somos 32 millones de peruanos, el mundo miles de millones. Miremos, tenemos muchas potencialidades, hagamos lo mejor que tengamos y eso va a ser, creo que, la satisfacción. Y pensemos siempre que el Perú es un país de emprendedores, un país de microempresarios. Ese microempresario, si se le da la sostenibilidad de las compras públicas, con etapas y, como dije, indicadores, ese microempresario va a pasar a ser pequeña. Ya de 10 personas a su cargo va a tener 50. De pequeña va a ir creciendo, va a ser mediana, ya va a facturar a otro nivel. Ese es el objetivo. No nos podamos quedar en micro. Tenemos que ir creciendo. Y ahí las compras públicas es la herramienta más potente que tienen los estados y el Perú. Pero encadenemos, aprendamos, pongamos indicadores y tengo la seguridad que lo podemos hacer. Muchísimas gracias y felicitaciones. Y siempre a las órdenes del Parlamento, del señor Ferle, que nos invita, y gustosamente estaremos ahí apoyando, porque como peruanos que somos, todos tenemos que dar el 100% de lo nuestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio Pardavé. Agradecemos la participación de los 3 expositores, así como la de todos los participantes de este evento a nombre del despacho del parlamentario andino Alan Ferli. Esperamos poder seguir contando con ustedes para futuros foros que organicemos desde el despacho. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias. Gracias, buenas Hasta una noches. próxima. Gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas Buena noches, salud para gracias. todos. Buenas noches. Gracias.